Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. En estas últimas clases presenciales nos hemos dedicado al estudio de la sucesión legal. Hemos analizado aspectos genéricos que conciernen a esta temática. De esta manera decíamos que la sucesión legal es aquella que se produce en virtud de la ley y que tiene distintas teorías respecto a su fundamento. La que más aceptación tendría entre los teóricos es aquella perspectiva o aquella corriente que refiere que la sucesión legal tiene como sustento los vínculos afectivos, ¿no? Y el parentesco. En ese sentido, la sucesión legal se rige bajo ciertos principios. Hemos visto que prevalece respecto a la sucesión testamentaria. Hemos visto que rige el principio de exclusión, es decir, que el pariente más cercano excluye al más lejano. En tercer lugar, decíamos que esta sucesión se da por derecho propio o también puede suceder por representación. Nosotros hemos analizado que la representación se va a dar en caso de la sucesión de descendientes o en el caso de colaterales, ¿verdad? Finalmente decíamos que debe existir un trato igualitario. No importa, eh, no importa de qué familia provenga, no se hacen distinciones o ciertas discriminaciones. Se procura que exista igualdad entonces entre los llamados a suceder. Para que acontezca este tipo de sucesión, nosotros manifestábamos que, bueno, deben existir ciertos presupuestos, la muerte real. Cuando se da la sucesión legal, la misma es universal, es decir, que abarca la universalidad del patrimonio. Acontece por el imperio de la ley y es supletoria. Es decir, que en caso de no existir una disposición testamentaria o en caso de que no se haya dispuesto respecto a la totalidad del patrimonio o en caso también que el testamento haya sido declarado nulo, el legislador ya presupone cuál es la voluntad del decujus. Entonces analizábamos una a una las formas de sucesión legal, ¿no? O sea, ¿cómo diríamos? El orden en el que se da la sucesión legal. Y en primer lugar decíamos que los llamados a suceder son los descendientes, en el segundo lugar están los ascendientes, en tercer lugar el cónyuge, en cuarto lugar estarán los denominados herederos simplemente legales, que son los colaterales, y finalmente, en caso de no concurrir al llamamiento, es decir, en caso de no tener vocación, ningún pariente de los que establece la ley, el llamado a suceder será el Estado. Hemos analizado también la representación y decíamos que la misma acontece tanto en la sucesión de descendientes como en la sucesión que se da en la línea colateral, ¿no? Es decir, si los hermanos no pueden, bueno, si alguno de los hermanos es declarado indigno, si alguno de los hermanos eh, renuncia a la herencia, si alguno de los hermanos premuere al decujus, en ese caso ingresarán a la sucesión hereditaria los sobrinos. Entonces, este aspecto lo hemos ido analizando. Entonces, hemos visto que cuando uno es representante tiene que acreditar no solo el vínculo con el decujus, sino también el vínculo que tiene con su representado, ¿no? Es decir, con la persona que en realidad era la llamada a suceder y que por diversos motivos no ha podido ingresar a la sucesión hereditaria, ¿no? Que no ha ingresado a la sucesión hereditaria. Hemos analizado también cuáles son los efectos jurídicos y de esta manera íbamos revisando cada una, o bueno, a cada uno de los llamados a la sucesión hereditaria, a cada uno de los sucesores legales. Y primero nosotros revisamos la sucesión de los descendientes, dejando claro que el día de hoy
Hoy en día, los ordenamientos jurídicos no realizan distinciones odiosas entre los hijos, ¿no? Ese es un aspecto muy importante de la sucesión de los descendientes. Veíamos también que el hijo adoptado tiene, eh, tiene un vínculo con el adoptante que se caracteriza por ser estable, permanente y definitivo. Esto hace que para la ley el hijo adoptado tenga una situación similar a la del hijo consanguíneo, por lo cual los hijos, sean adoptivos, sean de matrimoniales, extramatrimoniales, son hijos. Y los mismos van a ser llamados a la sucesión hereditaria de sus ascendientes en iguales condiciones. Nosotros hemos visto que el Código Civil todavía tiene algunas regulaciones que resultan anacrónicas. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos que todavía se toma en cuenta la revocación, que todavía se toma en cuenta la nulidad. Entonces, y que se hacen las distinciones, ¿no? Entre la denominada adopción, arrogación, aspecto que hoy en día no es viable tomarlo en consideración, ¿no? Hemos analizado después la sucesión de los ascendientes. Hemos visto que en caso de que una persona fallezca y no tenga descendientes, serán llamados a la sucesión hereditaria los padres. En este tipo de sucesión nosotros analizábamos que los ascendientes, bueno, en la sucesión de los ascendientes, prima el principio de exclusión, ¿no? Es decir, que los padres excluyen a los abuelos y los abuelos excluirán a los bisabuelos. Entonces, este es un aspecto que no debemos olvidar. Hemos visto cuál es la sucesión, bueno, cuáles son las reglas que rigen la sucesión del adoptante. Y veíamos que el adoptante sucede al hijo adoptivo que muere sin dejar descendientes, ascendientes, ni parientes colaterales hasta el segundo grado. Esta regulación establecida por nuestro Código Civil resulta injusta para una persona que ha tratado al hijo adoptivo como propio. Entonces, son aspectos observables de nuestro Código Civil. Analizábamos también la posibilidad de exclusión de los padres del adoptante. Y veíamos que, bueno, los padres y del adoptante, ¿no? En primer lugar, veíamos que los padres pueden ser excluidos cuando reconocen al hijo después de que ha fallecido, excepto cuando existiera la denominada posesión de Estado. En lo que respecta al adoptante, anteriormente se permitía la revocatoria y la nulidad, pero ya hemos visto que hoy en día la adopción tiene características que le dan mayor solidez al vínculo entre adoptante y adoptado, porque se busca un vínculo permanente. Entonces, no es posible ya hablar de la exclusión del adoptante, ¿no? Y obviamente la única forma en la que podrá excluirse será la forma establecida por ley mediante la indignidad, o podría darse un caso de desheredación también. El tercer llamado, o bueno, los terceros llamados a suceder son los cónyuges. Y veíamos que debemos realizar una operación mental el momento de tratar esta temática de la sucesión del cónyuge. Decíamos que antes de establecer cuánto es el patrimonio sucesorio, debe excluirse el 50% de los bienes gananciales. Y dejábamos muy en claro en clase que el 50% que le corresponde al cónyuge no es un 50% que le corresponde por sucesión hereditaria, ¿verdad? Decíamos que no es que está heredando el 50%. En realidad se está respetando ese 50% que le correspondía de la comunidad de gananciales. Entonces, primero hay que
delimitar eso. Recordemos muy bien, ¿no? Veíamos que el patrimonio sucesorio del cónyuge que fallece está compuesto por los bienes propios, y los bienes propios son los denominados bienes parafernales, ¿no? Esos bienes que han sido adquiridos por herencia, o esos bienes que hubiese recibido, o bueno, hubiese adquirido el cónyuge en su solterío. Estos son los que forman parte de la sucesión hereditaria, ¿no? Y además de estos bienes propios, el 50% de la comunidad de gananciales, ¿no? El otro 50% le corresponde al cónyuge que sigue vivo, pero no porque esté heredándolo. Eso ya lo hemos dejado muy en claro. El cónyuge, decíamos, a diferencia de la sucesión de ascendientes y descendientes, es llamado a la sucesión hereditaria, o puede ser llamado a la sucesión hereditaria, junto a los descendientes y junto a los ascendientes, en cuyo caso el tratamiento es diferente. Cuando el cónyuge concurre con descendientes a la sucesión hereditaria, corresponde que el mismo ingrese a la sucesión hereditaria en partes iguales con los descendientes, ¿no? Entonces, ingresa a la sucesión como un hijo más. En el caso de los ascendientes, se otorga la mitad de la herencia al cónyuge y la otra mitad a los ascendientes. Hablábamos también de la posibilidad de que el cónyuge de buena fe pueda llegar a adquirir o pueda llegar a tener vocación, ¿no? Pueda llegar a ser llamado a la sucesión hereditaria. Y esto es perfectamente posible según lo estudiado. Sin embargo, si es que existe previamente un vínculo matrimonial que sea válido, entonces en ese caso no podrá ser llamado a la sucesión. Veíamos también los casos en los que el cónyuge puede ser excluido de la sucesión. Y veíamos que el primer caso es en el caso en que el matrimonio se celebre cuando el otro cónyuge esté enfermo y fallece dentro de los 30 días siguientes como consecuencia de la enfermedad que tenía. Cuando se pronuncia una sentencia de separación, decíamos, pasada en autoridad de cosa juzgada, que determine que el sobreviviente es el culpable de esa separación. Hemos visto que esto hoy en día ya no es tan aplicable. Finalmente decíamos que entre las causas de exclusión encontramos la separación unilateral que se dé por el cónyuge supérstite por más de un año de duración. Hemos analizado también la sucesión de los parientes colaterales. Decíamos que estos ocupan el penúltimo lugar o el cuarto orden de la sucesión hereditaria. El fundamento de esta sucesión, nosotros manifestábamos, es la idea de cariño, afecto, que de a poco se va distribuyendo entre la familia, ¿no? Entonces, primero, el cariño que uno más siente, diríamos así, el cariño más fuerte que uno tiene, es hacia los descendientes, posteriormente hacia los ascendientes, cónyuge, y bueno, también existirá aquel afecto hacia los parientes colaterales, y esto es lo que sustenta esta forma de sucesión. Entonces, nosotros analizábamos que estos parientes colaterales proceden de un tronco raíz común, no descienden unos de otros. Al no existir un vínculo directo con el de cuyos, no van a gozar de una legítima. Nosotros ya hemos visto en un primer tema en un anterior tema, perdón, que la legítima solo está reservada para los descendientes, ascendientes y finalmente el cónyuge. Entonces, en esta, nosotros decíamos, se produce también el principio de exclusión. Entonces, los llamados a la sucesión, en caso de parientes colaterales, serán los hermanos, quienes
quienes tienen un trato diferente según el origen que tengan, ¿no? Nosotros veíamos que los hermanos de doble vínculo recibirán más que los hermanos de simple vínculo, ¿no? Es decir, de aquellos que sean solo paternos o solo maternos. Y esto nos ha generado un análisis que hemos desarrollado en clase. Veíamos también que los sobrinos, cuando existen hermanos, son llamados por representación. Pero cuando concurren solo sobrinos, en ese caso, los mismos concurren por derecho propio. Es decir, que los sobrinos reciben el patrimonio sucesorio en partes, en alícuotas, partes iguales. Hemos aclarado esto. Hemos terminado esta temática para finalmente analizar la sucesión del Estado, que la hemos visto de manera muy breve y que hoy la vamos a desarrollar de manera un poco más detallada. El artículo 1111 del Código Civil establece que cuando faltan los otros llamados a suceder la herencia, entonces la misma se defiere al Estado. ¿A qué nos referimos con esto? En caso de que no existan descendientes en primer lugar, ascendientes en segundo, cónyuge en tercer lugar, o finalmente tampoco sean llamados a la sucesión hereditaria parientes colaterales, entonces será el Estado quien reciba ese patrimonio sucesorio. La adquisición opera de derecho. No es necesario que el Estado acepte, no es necesario tampoco que el Estado renuncie, pero sí el Estado puede llegar a tener conocimiento mediante la denuncia de bienes vacantes, ¿no? Lo que nosotros ya habíamos dicho, una persona que tenga conocimiento de un bien vacante o de un bien mostrenco puede denunciar esto ante una autoridad judicial para que posteriormente esta, el Estado adquiera la propiedad del mismo. El Estado tiene la peculiaridad de no responder por las deudas hereditarias más allá del valor de los bienes adquiridos. Entonces el Estado no va a responder nunca con su propio patrimonio respecto de las deudas que tenga el decuyus. El Estado hereda cuando no se deja herederos forzosos ni simplemente legales o parientes colaterales, o sea, sobrinos en cuarto grado, tíos carnales en tercer grado. Según algunos autores, es un sucesor irregular porque solo responde hasta el monto que alcancen los bienes. Para otros, el fundamento de esta sucesión radica en el poder de soberanía, y es que al final existe un jus imperi, es decir, un poder de imperio que tendría el Estado, que ejerce en su territorio, por lo que él mismo puede ser un sucesor a título universal, ¿no? Puede adquirir todos los bienes, todas las deudas, pero el momento de responder por las mismas lo hará solo hasta cuanto alcancen los bienes. Algunos manifiestan que sería un heredero particular bajo beneficio de inventario porque responde intra vires hereditatis. De lo manifestado podemos desprender las siguientes características o los siguientes caracteres de la sucesión del Estado. En primer lugar, es un sucesor irregular. Es heredero a título universal y a título particular. Es un heredero simplemente legal, porque concurre por el principio de la ley cuando faltan herederos. Capta la totalidad de la herencia, tanto bienes activos como pasivos. Pero como habíamos dicho, los pasivos no se responden más allá del patrimonio de los activos que hubiese dejado el decuyus. Otra característica que ya lo habíamos mencionado es que el Estado debe pedir la posesión judicial de los bienes. Para ingresar en posesión, el Estado tendrá que acudir ante la autoridad judicial y solicitar que la misma le realice la entrega del bien, para ingresar entonces en una posesión efectiva de los bienes. No goza del derecho de opción, sucede de pleno derecho, es decir que
el Estado no rechazará, no renunciará a la herencia. El Estado es un aceptante de la herencia. Está reatado a pagar las deudas hereditarias del causante, pero ya hemos dicho que hay un límite y esto es solo hasta el valor de los bienes de la herencia. Hablemos ahora de la herencia vacante y de los bienes mostrencos en el derecho de sucesiones. Los bienes vacantes están constituidos por los bienes que no tienen dueño. Los bienes mostrencos, por otro lado, son bienes muebles o semovientes que tampoco tienen dueño y que se encuentran abandonados. En Roma, cuando no existía heredero alguno, la herencia se declaraba vacante y los bienes pasaban al fisco. Hoy en día hay un procedimiento que nosotros ya les habíamos mencionado para que el Estado sea el sucesor, ¿no? Para que el Estado suceda en estos bienes, para que el Estado tenga esa posición de propietario que tenía el de cuyos respecto a estos bienes. Entonces será la autoridad judicial la que declare esa sucesión del Estado a denuncia de un particular, quien tendrá derecho a una porción, bueno, a un porcentaje del valor del bien. Esto lo hemos dejado muy claro. Otra figura a la que hace alusión la doctrina y a la que, bueno, y que se conoció históricamente en Roma es la herencia yacente. En Roma se concebía la herencia yacente como el estado jurídico de la misma ante la inexistencia de herederos forzosos del causante. Esta situación se daba durante el periodo de tiempo comprendido entre el llamado a adquirir la herencia y la aceptación de la misma por los herederos voluntarios. Entonces, para los romanos, estimados estudiantes, cuando se dejaba bienes o, bueno, bienes, un patrimonio, digámoslo así, un patrimonio sin titular, había un término intermedio, ¿no? Antes de que la persona acepte. Y ese término, bueno, entonces se denominaba esa herencia, herencia yacente. En la actualidad se considera yacente la herencia cuando el heredero legatario no ha entrado en posesión, es decir, que su situación de herencia ha sido causada, pero aún no queda deferida o adquirida. También se entiende como la situación en la que no se han hecho las particiones de haber varios herederos. Como podrán ver, estimados estudiantes, hay una diferencia entre el concepto de herencia yacente en el derecho romano y el concepto de herencia yacente hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día no se concibe una herencia sin titular. La ley determina provisionalmente que los herederos legales son los llamados a suceder. Entonces, inmediatamente cuando se apertura la sucesión y hay descendientes, se supone que los mismos, al menos provisionalmente, son los llamados a suceder y son los titulares. Y eso lo habíamos visto cuando analizábamos la temática de la delación, ¿no? Ese momento decíamos, bueno, durante el momento en que se apertura la herencia y hasta que alguien acepte, hay una aceptación provisional, digámoslo así, o una posesión provisional, mejor dicho, que se otorga. Entonces, hoy es la herencia yacente, aquella que en la cual el heredero no ha sido llamado, digo, no ha adquirido la posesión, ¿no? Del bien, o cuando no se ha realizado la partición del mismo. Nosotros vamos a analizar con posterioridad cuando terminemos el tema del testamento, y también van a investigar ustedes paralelamente la temática de la división y partición de la herencia, ¿no? Que nos va a reflejar normativa aplicable también al cese de la copropiedad en el caso de que exista la misma, ¿no? Sobre ciertos bienes. Entonces, estimados estudiantes, hemos podido realizar un recordatorio de todo lo estudiado y hemos finalizado una temática muy importante, como ustedes se habrán dado cuenta, pues la sucesión legal termina siendo el instituto jurídico más aplicable del derecho de sucesiones, considerando que en nuestra cultura jurídica
la elaboración de un testamento no es un hecho que se dé constantemente, ¿no? O no es un hecho que sea común en nuestra práctica, que se realice eh, con continuidad, digámoslo así, ¿no? Muchas gracias, espero que se haya comprendido toda esta temática. En caso de tener alguna duda, yo estoy atento a ello. Pueden realizar sus consultas por este medio, pueden realizar sus consultas en nuestras sesiones presenciales, como se ha hecho, y también tienen nuestro foro de consultas, así que estoy atento a ello. Hasta acá la grabación sobre esta temática.